Hola, mi nombre es Milagro Anaí Castro Yela, soy integrante del grupo número 8. Ok, ¿qué es la personalidad o qué es la teoría humanista de la personalidad? Perdón. En cualquier teoría de la personalidad que afirma la bondad fundamental de la gente y su esfuerzo por alcanzar niveles superiores de funcionamiento, los psicólogos humanistas creen que la vida es un proceso de apertura al mundo que nos rodea y que nos permite experimentar la dicha de vivir. Como observan en la imagen de la teoría del humanismo, hay 5 etapas. La primera es fisiología, que en ella está la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. La seguridad física, de empleo, de recurso, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. ¿Quién fue Carl Rogers? Fue uno de los más destacados teóricos humanistas. Carl Rogers en 1902 y 1987 afirmaba que los hombres y las mujeres desarrollaban su personalidad al servicio de metas positivas. De acuerdo con Rogers, todo organismo nace con ciertas capacidades, aptitudes o potencialidades innatas, es decir, una especie de proyecto genético al que se agrega sustancias a medida que la vida progresa. Maddy en 1989 afirmaba que la meta de la vida es satisfacer ese proyecto genético y convertirse en lo mejor que cada uno puede llegar a ser. Rogers llamó tendencia a la realización de acuerdo con la pulsión que todo organismo para cumplir su potencial biológico y convertirse en lo que inherentemente es capaz de ser. De acuerdo con Rogers, llamó tendencia a la autorrealización, la pulsión de los seres humanos para hacer realidad su autoconcepto o la imagen que tienen en sí mismo. De acuerdo con Rogers, la persona con funcionamiento óptimo es un individuo cuyo autoconcepto se asemeja mucho a sus capacidades o potencialidades innatas. La consideración positiva incondicional es el hecho de ser aceptados y amados plenamente por otra persona independientemente de nuestra conducta. Nos referimos al poder ser aceptado o aceptar a las personas que tenemos frente a nosotros sin importar un juicio ante lo que nos cuentan o lo que nos dicen. Una actitud de no juzgar. Es un sentimiento de respeto y aprecio por su naturaleza humana, por su historia de vida. La consideración positiva condicional es la aceptación y el amor que depende de que uno se comporte de ciertas maneras y satisfaga ciertas condiciones. Por otro lado, significa que el elogio y la aprobación depende de las acciones. Por ejemplo, una persona sujeta a una consideración positiva condicional puede pensar o creer, si yo gano, la gente me va a querer mucho más. De acuerdo con Rogers, al perder de vista su potencial innato, la gente se vuelve rígida y defensiva. Se siente amenazada y ansiosa, además de que experimenta considerablemente incomodidad y desasosiego. Como su vida es dirigida
hacia que las otras personas desean y no valoran, es poco probable que experimenten mucha satisfacción verdadera en la vida de ellos. En cierto punto puede percatarse de que en realidad no sabe quién es o qué desea. En esta imagen podemos observar el trabajo de la joven mujer que pinta casas para los pobres. Sugiere que busca verse como una persona bondadosa e interesada en los demás, y que su esfuerzo por reflejar esa imagen en sus acciones. En opinión de Rogers, ella estaría en vías de convertirse en una mejor persona. Visión humanista de J.L. Smith. Según J.L. Smith, la teoría humanista de la personalidad se concentra en la discrepancia entre el autoconcepto de sus capacidades innatas. Por ejemplo, Rogers señalaría que aunque Jay es inteligente y orientada hacia el logro, siente que merece ser doctora de medicina. Se preocupa acerca de si alguna vez será feliz realmente. Y si recuerda que cuando tenía 13 años nunca pudo ser ella misma y expresar sus sentimientos ni siquiera con un amigo. Su felicidad, temor, soledad e inseguridad y otras insatisfacciones también surgen de la incapacidad de Jay para convertirse en lo que verdaderamente es. Rogers sospecharía que otras personas en la vida de Jay condicionaron la aceptación y el amor que estuviera a la altura de las expectativas que tenían para ella. Sabemos que en la mayor parte de la vida de Jay, su padre fue su principal fuente de consideración positiva. Muy posiblemente él condicionó su amor por Jay y a que ésta cumpliera las metas que tenía para ella. Evaluación de la teoría humanista. El principio central de la mayoría de las teorías humanistas de la personalidad es que el propósito primordial de la condición humanista es realizar el propio potencial. Es difícil, si no es que es imposible, de verificar científicamente la restante falta de evidencia y rigor científico, que es una de las principales críticas a esas teorías. Algunos críticos humanistas afirmaban que las teorías humanistas presentan una visión excesivamente optimista de los seres humanos y que no toman en consideración la maldad en la naturaleza humana. Otros afirman que la visión humanista fomenta el egocentrismo y el narcisismo. Además, reflejan los valores occidentales del logro individual en lugar del potencial humano universal. Por ejemplo, Rogers estudió la discrepancia entre la forma en que la gente se percibe a sí misma y la forma en la que idealmente desea ser. Presentó a la gente afirmaciones como: a menudo me siento resentido, me siento enojado, me siento alegre, me siento relajado, o quizás nada me molesta en realidad. Luego pidió que clasificaran las afirmaciones, indicando que también describían las afirmaciones de su yo real. Después pidió que las clasificara de nuevo, y esta vez de acuerdo a que también describían su yo ideal. De esta forma, Rogers descubrió que la gente cuyo yo real difería considerablemente de su yo ideal, que tenía mayor probabilidad de ser desdichada o insatisfecha. El ejemplo número 2 es, por ejemplo, cuando un hombre tiene hambre, encuentra comida, pero no quiere comida, no, o sea, no quiere cualquier comida, sino una que le sea grata, que le guste, que no se encuentre en estado de descomposición o sea poco saludable y que quizás no sea la que se le antoje.
El ejemplo número 3. En la imagen podemos observar cómo la docente hace que los alumnos hagan su trabajo colaborativo al conocer sus capacidades. Bueno, eso es todo de mi parte y espero les haya gustado. Bueno, hola licenciada, compañeros, yo soy Alexandra y les voy a exponer sobre la evaluación de la personalidad. ¿Cómo se evalúa la personalidad? Se dice que evaluar la personalidad es como evaluar la inteligencia. Es de algo que no se puede tocar, no se puede ver físicamente. Entonces, se utilizan cuatro herramientas básicas para la evaluación de la personalidad. Y estas son la entrevista personal, la observación directa de la conducta, pruebas objetivas y las pruebas proyectivas. Bueno, aquí tenemos una tabla sinóptica sobre la teoría de la personalidad. En la primera teoría tenemos la teoría psicodinámica. En las raíces de la personalidad de la teoría psicodinámica tenemos pensamientos, sentimientos, motivos y conflictos inconscientes, problemas reprimidos de la niñez temprana. En los métodos de evaluación tenemos las pruebas proyectivas, entrevistas personales, las, eh, las entrevistas personales. Entonces tenemos la teoría humanista. Dice que sus raíces de la personalidad son una pulsión hacia el crecimiento personal y niveles superiores de funcionamiento. Y sus métodos de evaluación pueden ser las pruebas objetivas y las entrevistas personales. Luego tenemos rasgos. Dice que son disposiciones relativas permanentes dentro del individuo que causan que la persona piense, sienta y actúe de manera característica. Y estos métodos de evaluación pueden ser con pruebas objetivas. Dice, el aprendizaje social determinada por el refuerzo y el castigo de previos, así como la observación de lo que sucede a otra gente. Y esto puede ser medido con entrevistas, pruebas objetivas y observaciones. Bueno, le voy a explicar un poco sobre cada uno de los métodos de evaluación. Entonces empezamos por la entrevista personal. Una entrevista es una conversación con un propósito, obtener información sobre la persona entrevistada. Algunas entrevistas no son estructuradas, es decir, el entrevistador plantea preguntas al entrevistado acerca de cualquier material que surja y, siempre que sea apropiado, hace preguntas de seguimiento. Para cuando realizan investigación sistemática acerca de la personalidad, los investigadores recurren con más frecuencia a la entrevista estructurada. En este tipo de entrevista, el orden y el contenido de las preguntas son fijos y el entrevistador se adhiere al formato establecido. Ahora les voy a explicar sobre la observación directa. Otra forma de averiguar cómo suele comportarse una persona consiste en observar sus acciones en situaciones cotidianas a lo largo de un periodo prolongado. Los conductualistas y los teóricos del aprendizaje social prefieren este método de evaluación de la personalidad. ¿Por qué? Porque les permite ver la forma en que las situaciones influyen en la conducta y advertir la gama de la conducta que la persona le demuestra. La observación funciona mejor con los niños pequeños, porque la mayoría de la gente se muestra consciente de sí misma cuando sospecha que la están observando. Pero esta técnica se utiliza con éxito para personas de casi cualquier edad. Ahora, las pruebas objetivas. Por lo general, se trata de una prueba escrita que se aplica y se califica de acuerdo a un procedimiento estándar. Las pruebas, por lo regular, se elaboran de que la persona elija un simple sí o un no como respuesta o seleccione una respuesta entre dichas opciones. Las pruebas positivas son la herramienta de mayor uso para la evaluación de la personalidad, pero presentan dos inconvenientes. Primero, confían por completo en los autorreportes. Si la gente no se conoce bien,
o no es del todo objetiva acerca de su persona o desea dar una imagen particular de sí misma. Y el segundo es si la gente ha respondido otros cuestionarios de la personalidad, su familiaridad con el formato de la prueba afectará sus respuestas al cuestionario actual. Un ejemplo de las pruebas objetivas es el el cuestionario de 16 factores de la personalidad realizado por CAT, que tiene 374 preguntas y, se le llama 16FP. Ha demostrado ser útil en estudios realizados para entender el papel de los factores de la personalidad. Las pruebas objetivas de la personalidad de mayor uso y la más investigada es el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Ahora vamos a hablarles sobre este cuestionario. El MMPI originalmente se desarrolló como una ayuda en el diagnóstico de trastornos psiquiátricos. A la persona que se presenta a la prueba le pide que responda con verdadero, falso o no lo sé. Preguntas como a veces pospongo para mañana lo que podría hacer hoy. Al analizar las respuestas de la gente al MMPI, los investigadores han extraído de esta prueba una serie de escalas de la personalidad como masculinidad y feminidad. Bueno, aquí tenemos las escalas clínicas y les voy a explicar cada una de ellas. Entonces vamos a empezar por la primera, que se llama hipocondría. Su símbolo es H mayúscula y S minúscula. Y su descripción es preocupación excesiva por la salud física y la función corporal, quejas somáticas y debilidad crónica. Ahora vamos por depresión y su símbolo es T mayúscula. Infelicidad, falta de energía, pensamiento, falta de confianza en sí mismo y desesperanza, sentimiento de inutilidad. Bueno, vamos por historia y su histeria, su símbolo es H mayúscula y Y minúscula. Reacciona al estrés con síntomas físicos como ceguera, parálisis, carece de insight. Bueno, insight significa perspectiva, entonces perspectivas de los motivos y de los sentimientos. Desviación psicopática, su símbolo es D mayúscula y T minúscula. Indiferencia ante las reglas, leyes, ética y conducta moral. Impulsibilidad, rebeldía hacia las figuras de autoridad, capaz de mentir, robar y engañar. Masculinidad y feminidad, M mayúscula y F minúscula. Adherencia a rasgos de género no tradicionales o rechazo a los roles de géneros típicos. Paranoia, su símbolo es P mayúscula, M minúscula. Suspicacia sobre todo en el área de las relaciones interpersonales. Cauteloso, moralista y rígido, excesivamente sensible hacia las críticas. Psicastenia, su símbolo es P mayúscula y T minúscula. Obsesivos, compulsivos y temores no razonables. Ansiosos, tensos y muy nerviosos. Esquizofrenia, E mayúscula, S minúscula. Distanciamiento de la realidad, acompañado a menudo por alucinaciones, delirios y procesos extraños de pensamientos. A menudo se muestran conflictos y desorganizados. Confusos y desorganizados. Hipomanía, M mayúscula y A minúscula. Estado de ánimo elevado, tabla acelerada, fuga de ideas, actividad excesiva y dinámicos locuaces. Las pruebas proyectivas. La mayoría de las pruebas proyectivas constan de estímulos ambiguos simples que pueden provocar un número limitado de respuestas. A la gente se le muestra un material esencialmente sin significado, alguna imagen vaga y se le pide que explique lo que significa. Las pruebas proyectivas tienen varias ventajas para evaluar personalidad.
como son flexibles y pueden tratarse incluso como juegos o acertijos, la gente a menudo presenta una atmósfera relajada, sin tensión y sin conciencia de uno mismo. Un ejemplo de las pruebas proyectivas es la prueba de Roche. Es esta imagen que tenemos aquí, es la típica imagen que sale en las películas de manchas de tinta y preguntan, ¿qué significa que interpretamos? Bueno, está compuesta por manchas de tintas ambiguas. Se cree que la forma en que la gente la interpreta, las manchas revelan aspectos de su personalidad. Bueno, eso fue todo por mi participación. Gracias por poner atención a nuestro video en grupo y